Seguimos trabajando entonces sobre lo que fue el sector real de la economía, lo que es, mejor dicho. A ver, nosotros analizamos en anteriores ocasiones el multiplicador del gasto, el multiplicador de la inversión y el multiplicador del consumo, el multiplicador del gasto autónomo en general, que nos quedaban de esta forma, uno sobre uno menos b por uno menos t. Y fíjense que eh, nosotros, a ver, un segundo. Aquí. Nosotros habíamos entendido o habíamos llegado hasta esta parte donde tenemos la IS en su forma de ecuación y donde dijimos que el multiplicador de la inversión va a ser uno sobre uno menos b por uno menos t. También el multiplicador del gasto público, también el multiplicador del consumo autónomo. Todo el gasto autónomo va a tener esta forma de multiplicar el ingreso. Pero en el mismo gasto autónomo, nosotros ahora tenemos un término que está restando, que es el de los impuestos autónomos, y que estuvimos analizando en la función de consumo al desglosar el ingreso disponible. Sucede que, de la misma manera que cuando se incrementa el gasto autónomo, el ingreso se multiplica, cuando se incrementan los impuestos autónomos, el ingreso también se ve contraído de forma multiplicada, pero con la idea que nosotros estuvimos analizando en la función de consumo. Se ve multiplicada, pero fíjense cómo está, bueno, fíjense cómo está compuesto este gasto autónomo, perdón, estos impuestos autónomos. Están antecedidos por la propensión marginal a consumir, con lo que nosotros decíamos, es verdad que si te aumentan los impuestos, vos dejás de consumir, pero dejás de consumir la parte que tenías pensada destinar a consumo. Es decir, no todos los impuestos. Pero de la misma manera que existe la señal en el multiplicador de que cuando aumenta el gasto autónomo se multiplica el ingreso de la economía, cuando aumentan los impuestos autónomos, se va a multiplicar el descenso del ingreso, pero ya no tanto como si fuera el multiplicador del gasto, porque está antecedido por la propensión marginal al consumo. Es decir, además del multiplicador del gasto, nosotros en nuestros modelos, con presencia del Estado, ahora vamos a encontrar el multiplicador de los impuestos. Y el multiplicador de los impuestos, fíjense, que no es otra cosa que el multiplicador del gasto multiplicado por menos b. ¿Sí? Después corrobórenlo, ha quedado grabado, y fíjense, es 1 sobre 1 menos b por 1 menos t, que es el multiplicador del gasto, por menos b. Entonces, dado que b va entre 0 y 1 y que el multiplicador es mayor que la unidad, lo que va a hacer es, va a achicar el efecto multiplicador de la reducción del ingreso. Es decir, el ingreso se va a ver reducido de manera multiplicada, pero no tanto como si hubiera ocurrido un aumento del gasto autónomo. Dicho de otra forma, esto que está acá. El multiplicador del gasto en valor absoluto es mayor que el multiplicador de los impuestos. Dicho de una manera, eh, de una manera ejemplificativa. Para el Estado, cuando tiene una visión macroeconómica, no es lo mismo gastar un peso más que cobrar un peso menos de impuesto. En
las cuentas de flujo y stock va a ser lo mismo, porque uno es ingreso y el otro es gasto. Pero en la economía va a ser distinto. Si yo gasto un peso de más, actúa el multiplicador de los ingresos, el que está a la derecha, multiplicando el ingreso por eso. Si yo cobro un peso menos de impuesto, las arcas del Estado siguen estando igual que gastar un peso más o cobrar un peso menos. Pero el efecto de cobrar un peso menos de impuestos se multiplica como un ingreso en la economía, pero no tanto como si ese efecto hubiera venido de un gasto positivo, de un gasto adicional. ¿Ok? De nuevo, no es lo mismo para la economía, aun cuando sí para el Estado en sus arcas, gastar un peso más o cobrar un peso menos de impuestos. Porque cuando yo trabajo con los impuestos voy a trabajar con el multiplicador que está a la izquierda. ¿Por qué no es lo mismo? Por lo que estuvimos analizando nosotros en el comportamiento del individuo en la función consumo. Cuando yo digo te cobro un peso menos de impuesto, no es que ahora ese peso menos que me están cobrando está todo liberado para el consumo, no, porque yo no tenía pensado todo ese peso menos de impuesto destinarlo al consumo, sino B larga minúscula por ese impuesto adicional. Bueno, nos había quedado pendiente eso último, eh, que además del multiplicador del gasto tenemos un multiplicador de los impuestos. Perdón, ahora sí. Volvemos a esta parte. Entonces yo tengo el multiplicador del gasto público o del gasto autónomo, que es igual al multiplicador de la inversión autónoma, que es igual al multiplicador del consumo autónomo, que es el multiplicador del gasto keynesiano. 1/1 menos b por 1 menos t. Con toda la acepción de por qué yo multiplicada por 1 menos t. Y a su vez tengo el multiplicador de los impuestos, que va a ser lo anterior multiplicado por menos b, o lo que es lo mismo, menos b sobre 1 menos b por 1 menos t, que es lo que está ahí en pantalla. Ahora bien, el efecto de estos multiplicadores era desplazar, bueno, si existía un gasto público, se desplaza la IS en forma paralela y hacia la derecha, mientras que si existe un aumento de los impuestos, se contrae la IS hacia la izquierda. Sin embargo, aun cuando, es lo que estábamos diciendo hace un momento, el incremento compense la cuenta del ejercicio del Estado, es decir, que el incremento del gasto sea monetariamente igual que al incremento de los impuestos, o dicho de otra forma, el Estado gasta más financiado por medios de impuestos. Es decir, fíjense, gasto 100 pesos más y para financiar esos 100 pesos más cobro 100 pesos más de impuestos. Pero la economía termina ganando porque la expansión del ingreso a partir de los 100 pesos adicionales sobrecompensa la contracción del ingreso por 100 pesos adicionales de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el multiplicador del gasto es mayor que el multiplicador de los impuestos en valor absoluto. Ujú. Por eso, porque el gasto se multiplica más que lo que multiplica más el ingreso que lo que contraen los impuestos. Bueno, van a tener varios ejercicios para trabajar esta temática. Yo quiero pasar, bueno, y acá en la slide, no sé si esta está colgada, esta última. Le vamos a pedir a Sebastián que lo haga. Bueno, pero van a tener muchas posibilidades en la ejercitación práctica de corroborar esto. Y es muy probable que también se les pregunte,
porque es un ejercicio habitual. Si aumentan en 100 el gasto financiado por 100 de los impuestos, el ingreso de la economía se mantiene constante o se incrementa en cero. Falso, porque los 100 de gastos se multiplican por el multiplicador del gasto y los 100 de los impuestos se multiplican por el multiplicador de los impuestos. En definitiva, la economía termina ganando. Bueno, van a practicar un poco eso en la ejercitación. eh, Tengan presente lo que estuvimos hablando hasta ahora. Bueno, ¿qué sucede? Ya tuvimos el modelo simple o elemental del ingreso con los consumidores en la inversión autónoma, el modelo ampliado o este elemental del ingreso donde los consumidores consumían, como yo lo conozco, y la inversión dependía de la tasa de interés. El modelo ampliado donde los consumidores consumen en función del ingreso disponible, la inversión en función de la tasa de interés y el Estado gasta y cobra impuestos. Y ahora lo que vamos a hacer es complementar el método del gasto final. El método del gasto final decía el consumo más la inversión más el gasto más, exactamente, más las exportaciones netas o exportaciones menos importaciones. Voy a hacer una referencia respecto de cómo nosotros vamos a considerar el sector externo. Esto también lo dijimos cuando estuvimos trabajando en la unidad de cuentas nacionales. El sector externo para nosotros va a ser otro agente de la economía, así como son las familias, así como son las empresas. Vamos a suponer que podemos juntar, agregar al resto del mundo en un sector que se comporta comprando y vendiendo bienes y servicios. Y, vamos a ver en la unidad 7, también con el flujo de capitales. Pero ahora, como estamos en el sector real, nos vamos a referir a la compra de bienes y servicios del sector externo. Es decir, ese sector externo es un agente particular, porque compra bienes y servicios comportándose como las familias y también invierte comportándose como las empresas. Pero dado su origen externo, yo tengo que agrupar su comportamiento. Ahora, cuando el sector externo me compra a mí, yo le vendo al sector externo. ¿Sí? Sí, no me digan obvio. Sí, pero a lo que trato de decir es que yo voy a tratar de esquematizar la forma de comportamiento del sector externo desde mi punto de vista. Una compra de ellos es una venta mía. Una venta mía se llama exportación de bienes y servicios. Una venta del sector externo es una compra de la economía local. Una compra de la economía local al sector externo se llama importación de bienes y servicios. Entonces, esta es la otra parte clave. Yo lo voy a estudiar el sector externo desde mi punto de vista, cuando me compra a mí y cuando yo le vendo al sector externo. Entonces, cuando yo le vendo y él me compra, se llama exportación. Cuando yo le compro y él me vende, se llama importación. ¿De qué? De bienes y servicios. Eh, bueno, es más o menos lo que está en pantalla. Esto es para complementar la fórmula o la función del gasto autónomo, perdón, del gasto final, y en particular vamos a hablar de las exportaciones y de las importaciones de bienes y servicios. ¿Ok? Ya vamos a tener momento de hablar de otro tipo de movimiento de capital. Digo, de otro tipo de movimiento o de otro tipo de transacción, que son los movimientos de capital. Vamos a hacer un supuesto y que también, por favor, ténganlo presente porque no en todos los libros va a ser de esta manera. Eh, lo pensemos, vamos construyendo el comportamiento de manera tal que vamos suponiendo cómo se comporta el sector externo. ¿De qué depende que el resto del mundo me quiera comprar a mí? O que el sector externo me quiera comprar a mí como economía local, ¿no? Ujú. Bueno, ¿lo qué? Bueno, a ver, ¿de qué más? ¿Mm? ¿De? A ver, más fuerte. Bueno, tenemos que tener presentes que cuando yo trabajo con el sector externo, hay
distintos tipos de precios, porque están los precios. Dado que se metieron en esto, lo que vamos a decir es de qué depende que yo haga transacciones con el resto del mundo, para que incluyamos exportaciones e importaciones. Yo voy a decir que el resto del mundo me va a comprar a mí y yo le voy a vender al resto del mundo lo que el resto del mundo me quiera comprar a mí. Es decir, voy a hacer un supuesto grande, en el sentido de que el resto del mundo o el sector externo es tan grande respecto a mi economía que yo no puedo modificar su decisión, tal como cuando el Estado decidía el gasto público de un periodo para otro. Empezaba el periodo de análisis y ya estaba decidido cuál iba a ser el gasto público. Yo no podía modificarlo adentro del sistema. El resto del mundo va a ser un sector externo tan grande que con mi herramental de política económica no puedo modificar el comportamiento. Por ello, el supuesto primordial va a ser que el resto del mundo me compra lo que el resto del mundo me quiere comprar. Luego, la exportación va a ser completamente definida fuera del sistema. Es exógena y voy a tomarla como una variable autónoma, x sub 0. ¿Ok? Sí es cierto, y lo van a ver en particular en los libros un poquitito más grandes de macro, como el de Dornbusch, que puedo influir en el comportamiento del resto del mundo a partir del tipo de cambio. Si determinado país devalúa su moneda, lo que va a suceder es que para el resto del mundo el país va a ser más barato. Entonces, por favor, tengan la precaución de que cuando comencemos a hablar de exportaciones, en este primer momento nos vamos a circunscribir a que la exportación es completamente de esta forma. ¿Sí? De nuevo, los libros no necesitan tomar nuestros supuestos, por eso avanzan en términos generales, así que es probable que no solo consideren esto, pero nosotros vamos a hacer un corte ahí. ¿Por qué? Ahora bien, ¿de qué depende que yo compre y que el resto del mundo me venda bienes y servicios? Bueno, está bien. Yo quisiera tener un iPhone 18, pero todos sabemos que el conjunto de oportunidades de consumo o el conjunto del mapa de preferencias se ve coartado por el conjunto de posibilidades de consumo. ¿Mm? ¿De qué depende que yo le compre bienes y servicios al resto del mundo? ¿Mm? Muy bien, pero ¿qué otra cosa depende de los ingresos en mi esquema? ¿Qué otro comportamiento depende de los ingresos? No, no de los ingresos. ¿Qué otro? Exacto. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Mm? Si el consumo depende del ingreso y la compra de bienes del resto del mundo depende del ingreso, ¿qué es la compra de bienes del resto del mundo? Exactamente, consumo de bienes del resto del mundo y se llama importación. Es decir, la función de importación, de compra de bienes y servicios al resto del mundo, es una función de consumo. Cuando la economía se abre, los individuos ya no están circunscriptos a comprar bienes acá, sino pueden comprar bienes acá y pueden comprar bienes en el resto del mundo. Cuando compro bienes acá, mi decisión está afectada por el ingreso personal disponible y en el resto del mundo también. Pero, además, ¿por qué otra cosa? Que yo no he considerado acá porque la función consumo para mí ya está cerrada. Yo ya la estudié. Cuando compro bienes en el resto del mundo, ¿m? ¿Qué me afecta? Hace rato lo dijeron al comienzo. ¿M? La moneda. Fíjense, la función importación, H, no porque importación se escriba con H, sino porque ya tenemos la I que se utiliza para inversión, ya tenemos la M que se utiliza para moneda, ya tenemos la P que se utiliza para precio, ya tenemos la O que se utiliza para el saldo de las remesas, ya tenemos la R, es decir, todas las letras en la función de importación están utilizadas. Entonces, al profesor Antonelli se le ocurrió ponerle H. ¿Por qué? Porque la H por el momento no estaba utilizada.
Entonces, la función importación tiene una parte autónoma, como el consumo, y tiene una parte que depende del ingreso. ¿Y cómo se llamaba aquella sensibilidad del consumo al ingreso en la función de consumo? ¿Cómo se llama B? ¿O qué es B? A. Acá. Bueno, ¿y qué será H1 acá? ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? ¿Mm? En el consumo ahora, cuando la economía está abierta, ¿qué tipo de consumo va a ser o qué tipo de bienes van a ser? Exactamente. Lo que va a suceder es que cuando yo abro la economía, la función de importación en la sensibilidad para con el ingreso me está mostrando la propensión marginal a consumir bienes importados. Con lo cual, la función consumo me va a mostrar ahora la propensión marginal a consumir bienes de origen nacional. Y la suma de ambas va a ser la propensión marginal a consumir. Con lo cual, ya estoy diciendo algo crucial, porque antes la propensión marginal a consumir se veía afectada por la alícuota impositiva que me robaba un poquito del ingreso adicional. Y ahora la propensión marginal a consumir se ve afectada porque ya no solamente puedo consumir acá, sino que puedo consumir en otra parte. Entonces, ese es un efecto que tiene, como les dije, un corolario, que mientras más agentes hay en la economía, los efectos del multiplicador se comienzan a diluir. Ahora tenemos un agente que juega muy fuerte, pero más aún, dado que no lo llame a los chicos del Captive, para la gente que está conectada, lo que voy a hacer es dictar. Me dijeron que depende, entonces, como casi toda función consumo, la importación H, de una parte autónoma, H sub 0 más H1 de una parte que depende del ingreso disponible, porque nuestro individuo o nuestros agentes son fiscalmente responsables. Esta H1 se encuentra entre 0 y 1, es una propensión más una sensibilidad a otra cosa. Antes de leer la ecuación, ¿qué dijeron ustedes? Y lo voy a escribir acá para después llevarlo a la ecuación. Dijeron al tipo de cambio. ¿Sí? ¿Qué es el tipo de cambio? Muy bien, muy bien, muy bien. Me sorprende porque es una muy buena respuesta. El tipo o la tasa de cambio nominal es un ratio, yo voy a escribir TCN, tipo de cambio nominal es o son las unidades de moneda nacional respecto de las unidades de moneda extranjera. O dicho de otra manera, ¿cuántas unidades de moneda nacional necesito para comprar una unidad de moneda extranjera? Es decir, dicho de otra manera, ¿cuántos pesos necesito, por ejemplo, para comprar $1? ¿Cuántos pesos hoy necesito para comprar $1? Bueno, 1000. Entonces, el ratio o el ratio, entendido como el precio relativo de la moneda nacional respecto de la moneda extranjera, es 1000 a 1. Es un precio relativo, como nosotros lo estuvimos analizando en la unidad 3. ¿Ok? Entonces, cuando existió un salto devaluatorio entre diciembre, enero, febrero, y cuando existieron también saltos devaluatorios o depreciaciones administradas, ¿qué es lo que sucede con mi interés o mi predisposición a comprar bienes y servicios del resto del mundo? ¿Mm? Cae. ¿Por qué? Exactamente, cuando existe una depreciación, para el resto, al comprar bienes y servicios al resto del mundo es más caro para mí, porque ahora el resto del mundo me sigue vendiendo las cosas $1, nada más que ahora para mí el dólar vale 1000 pesos. Hace un mes valía 800 y hace 2 meses valía un poquito menos.
Entonces, aumento el precio y yo tengo que disminuir la cantidad, como en cualquier comportamiento de demanda. ¿Sí? Pero, ¿de qué otra cosa depende la cantidad consumida de un bien y un servicio? ¿De qué depende? ¿De qué? ¿De los o del? Empieza con P y termina con precio. ¿No? Del precio. Pero tengo un problema acá, porque acá hay dos monedas, hay dos economías y adivinen qué. Y hay dos tipos de precios. Los precios de los bienes y servicios en moneda local, el que nosotros estuvimos analizando en la unidad 3, el nivel general de precios, el que lo aproximamos con los índices de precio de Paz, de Las Peire, Friedman, etcétera, pero también el resto del mundo tiene sus precios. Entonces, supongamos que el tipo de cambio se mantenga constante y que mis precios aumenten. ¿Qué va a pasar con las compras, los precios de los bienes y servicios de acá aumenten? ¿Qué va a pasar con mi predisposición a comprar bienes y servicios del resto del mundo, dado que los del resto del mundo no aumentaron? Exactamente. Yo voy a tratar de comprar más bienes y servicios en el resto del mundo porque los precios de los bienes y servicios acá aumentaron un montón. Nos pasa a todos con los artículos tecnológicos. Si el tipo de cambio nominal no se moviera, los precios de los bienes en términos reales tecnológicos en el resto del mundo para nosotros serían mucho más baratos. Pero ¿qué es lo que acabamos de decir entonces? Que cuando yo evalúo la compra de los bienes y servicios, no solamente voy a tener en cuenta el precio en pesos, pesos le pongo, sino también tengo que tener en cuenta el precio en dólares o en la moneda del resto del mundo. ¿Por qué? Porque los bienes que están nominados en una moneda extranjera tienen precios en una moneda extranjera y los bienes que están nominados en moneda nacional tienen precios en moneda nacional. Y ahora, acá viene la parte difícil. Cuando yo quería expresar una medida nominal en términos reales, ¿qué es lo que tenía que hacer? Bien, pero ahora tenemos un problema, porque tenemos dos monedas y dos precios. El individuo que decide consumir bienes y servicios en el resto del mundo va a mirar tanto el tipo de cambio nominal como el tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real, como toda variable real, es una variable nominal deflactada. Pero el tipo de cambio nominal, al tener dos unidades monetarias, se tiene que deflactar por el ratio de los precios que corresponden a las unidades monetarias. Eso es lo que está allá arriba, que la importación depende del tipo de cambio real. Entonces, con estos dos vamos a llegar a esa expresión, que es una expresión que nosotros proponemos desde la cátedra. Tal vez lo van a ver un poquitito en el libro de Mankiw, pero que por lo general los libros lo van a trabajar de esta manera. Directamente le llaman depende del tipo de cambio real. Nosotros hacemos esto porque después mostramos la IS, en particular en el equilibrio general, de una manera distinta. Entonces, yo voy a escribir que tengo el tipo de cambio nominal, que es igual a pesos sobre dólar, que tengo que deflactar por el ratio de precios. Y fíjense, los precios que voy a utilizar van a ser, perdón, el tipo de cambio nominal deflactado, le voy a poner por el ratio de precios en pesos a precios en dólares. ¿Aparece así? Precios en pesos sobre precios en dólares. Producto de los extremos, producto de los medios. Me van a quedar pesos por precio en dólares sobre dólares por precios en pesos. ¿Qué es lo que pasa?
peso con peso se va, dólar con dólar se va, y me queda una medida real, y las medidas reales se interpretan en términos de bienes y servicios que no tienen asociado una unidad monetaria. ¿Sí? Entonces, el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios externo y deflactado por los precios locales es lo que nosotros ponemos en nuestra ecuación de importación. Es decir, PH es el precio de la importación. Le voy a poner punto y coma. Luego, P estrellita por nominal H es el tipo de cambio nominal multiplicado por el precio en dólar. Es decir, pesos sobre dólar por dólar. Con lo cual me queda cuánto me cuestan las importaciones en términos de pesos. Ese es el término que nosotros ponemos acá arriba. H2 por el precio de las importaciones deflactado por los precios en pesos. ¿Ok? Ahora, nadie puede decir, y menos cuando se los pregunten en un examen, por qué la importación depende del tipo de cambio real. Hemos construido desde a dónde sale esta idea y cómo la simplificamos nosotros poniendo pH estrellita sobre P. De nuevo, para que quede grabado, la importación depende del ingreso disponible y depende del tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal deflactado por el ratio de precios, nacionales e extranjeros. Si yo trabajo algebraicamente, voy a poder construir el término pH estrellita, que es el tipo de cambio nominal, por el nivel de precios eh, en dólares. Y eso lo deflacto por el nivel de precios en pesos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el tipo de cambio real lo que va a trabajar es un conjunto de movimientos, perdón, por si acaso, dado que la gente que está escuchando no vio en el Captive, le voy a sacar una foto para después mandárselas. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar ahora es, o son, los movimientos. Cuando aumenten, a ver, no, pero pónganse como si estuvieran, ahí está, buenísimo, ya que estamos. Cuando aumenta el nivel de precios locales y el nivel de precios extranjeros se mantiene constante, ¿qué va a suceder con la importación? ¿Aumenta o disminuye? Mis bienes y servicios son más caros que los del resto del mundo. Voy a estar propenso a qué? A importar más, aumenta la importación. Si fuera al revés, si el precio de los bienes del resto del mundo aumentaran y los de mi país no, bueno, o importamos menos. Si se deprecia la moneda, es decir, si necesito pagar más unidades monetarias de peso por un mismo dólar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a decidir importar más o menos? ¿Mm? Menos, exacto, porque me sale más caro. Entonces lo transformemos de otra forma la pregunta. Cuando el tipo de cambio real se deprecia, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, cuando el tipo de cambio real se deprecia, ¿estamos más propensos a importar bienes y servicios o menos propensos a importar bienes y servicios? ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, perfecto, y está muy bien que lo piensen así. El tipo de cambio real se puede depreciar porque el tipo de cambio nominal se deprecia porque mis precios crecen más que lo del resto del mundo. Dicho de otra manera, el tipo de cambio real es una medida, entre comillas, de precio real. Si aumenta el precio,
disminuye la cantidad, ¿verdad? Esto lo sabemos de ECO 1. Y acá vamos a decir una regla mnemotécnica: si aumenta el tipo de cambio real, la importación va a disminuir y viceversa. Entonces, eso tenemos que tener presente. Un aumento del tipo de cambio real es una depreciación del tipo de cambio real. Entonces, tengamos presente eso y en particular el por qué se puede depreciar o por qué puede aumentar el tipo de cambio real. Por las preguntas que les hice. Porque aumenta el tipo de cambio nominal, porque mis precios crecen más que los del resto del mundo y viceversa. Con lo cual, fíjense, dado que mi individuo está en el sector real, su comportamiento tiene que ser en términos reales. Por ello tuvimos que llegar hasta este momento. El ingreso, el tipo de cambio real. Bueno, es una ecuación compleja y ahora vamos a obtener una IS muy compleja en términos de componentes, pero tiene que quedar claro lo que estuvimos analizando hasta recién, que la función de importación es una función de consumo de bienes y servicios importados que depende del ingreso personal disponible y de un término que tiene muchos componentes que se llama tipo de cambio real. Y yo lo puedo simplificar como está en la ecuación de la pantalla. Bueno, más o menos todo esto es lo que nos está diciendo en el slide Juan Carlos Cid. Así que con la explicación, con el video, en particular, fíjense, B menos H1 va a ser la propensión marginal a consumir bienes importados, perdón, bienes nacionales. Respecto de H2, bueno, va a reflejar esto que les estaba preguntando, la propensión o la sensibilidad al tipo de cambio real. Entonces, como es negativo, si aumenta el tipo de cambio real, disminuye la importación y viceversa. Bueno, ya estuvimos charlando mucho de esto. Ahora, encontremos el equilibrio. Es decir, ya sabemos cuáles son nuestros nuevos agentes, los estudiemos. Recuerden, definimos cómo se comportan, planteamos el sistema de ecuaciones, los resolvemos, graficamos el equilibrio, perturbamos el equilibrio. Encontramos el multiplicador, comparamos los multiplicadores. Siempre es el mismo tipo de análisis. El ingreso se sigue destinando o a consumir o a ahorrar o a pagar impuestos. Es la ecuación 1. El gasto final de la economía o la demanda global está en el consumo de las familias o de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público del Estado y la exportación e importación del sector externo. Esa es la ecuación 2. El comportamiento. El consumo tiene una parte autónoma y una parte que depende del ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso menos la estructura impositiva. La inversión tiene una parte autónoma y una parte que depende de la tasa de interés, de la alternativa financiera, con una sensibilidad de la inversión a la tasa de interés que se llama G y que es negativa, porque tiene un comportamiento inverso. El gasto público se define de manera completamente exógena. La estructura impositiva tiene una parte autónoma y una parte que depende del ingreso por medio de una alícuota impositiva, que va entre 0 y 1. La exportación, lo que nos quiere comprar el resto del mundo, es completamente exógeno, mientras que la importación, lo que nosotros le queremos comprar al resto del mundo, es una función de consumo un poco más compleja, que depende del ingreso disponible, con una sensibilidad que se va a llamar propensión marginal a consumir bienes importados y del tipo de cambio real, un H2, que tiene una relación inversa, toda vez que aumente el tipo de cambio real o se deprecie el tipo de cambio real, nos sale más caro comprar bienes y servicios del resto del mundo y por ende vamos a estar propensos a comprar menos y viceversa. El equilibrio va a decir que, el ingreso tiene que ser igual al gasto. Entonces, tengo todas estas variables y 10 ecuaciones. Y creo que son 11 variables. ¿Sí? Entonces, tengo 11 variables y 10 ecuaciones. No voy a tener una solución única, sino voy a tener infinitas soluciones. Y es lo que estoy buscando. Una ecuación que me brinde un conjunto de posibilidades, o mejor dicho, el límite de un conjunto de posibilidades
independientemente de que sea o no un valor. Bueno, eh, una cosita, que el ingreso sea igual al gasto nos permitía a nosotros decir que eh, la inversión es igual al ahorro. Y habíamos corroborado que la inversión puede ser igual al ahorro público más el ahorro privado, en nuestro esquema anterior. Bueno, y habíamos definido que todo tipo de ahorro es una filtración y que el pago de los impuestos también, y que una inyección es el gasto público y que la inversión. ¿Ok? Ahora lo que vamos a tener que hacer es corroborar que además de eso existe otro agente que también me brinda filtraciones e inyecciones del siguiente tipo. Téngase en cuenta que las importaciones constituyen una filtración en el circuito del ingreso. Fíjense una cosa, la ecuación 10' dice, voy al comienzo acá del pizarrón, hoy, dice que el ahorro más los impuestos son una filtración y que las importaciones también son una filtración. Entonces yo tengo, la voy a reescribir como 10' 2 o 10 2'. El ahorro más los impuestos más las importaciones son las filtraciones de mi economía. Esta es una filtración hacia la economía financiera, esta es una filtración hacia el Estado que recauda y esta es una filtración hacia otra economía. Entonces no me impactan en mi economía. Y una inyección hacia mi economía va a ser la inversión privada, el gasto público y la compra del resto del mundo de mis bienes y servicios. ¿Ok? Esto va a ser una inyección. Por otro lado, el ahorro es el complemento del consumo, es decir, la diferencia entre el ingreso y el consumo. Y yo le había llamado el ahorro privado. Ingreso menos consumo. En el lado de el Estado, los ingresos son los impuestos, ¿verdad? Y el gasto del Estado es el gasto público. De la misma manera que el ahorro privado se define como el ingreso menos el consumo, el ahorro público se define como el ingreso del Estado menos el gasto público. Paso restando este para acá. Es decir, T menos G es el ahorro público. Esto habíamos definido en la sesión pasada. Entonces, tengo el ahorro privado, tengo el ahorro público. A su vez, la importación es una filtración. Desde mi punto de vista, sale de la economía. Pero lo que yo le compro al resto del mundo, el resto del mundo me vende a mí. Entonces, para el agente resto del mundo, la importación es un ingreso. Lo que para mí es una inyección como una exportación, lo que yo le vendo al resto del mundo, el resto del mundo me compra a mí. Es decir, para el agente resto del mundo, la exportación es un egreso. Luego, si el ahorro se define como el ingreso menos el gasto, para el agente resto del mundo, el ingreso es lo que yo le compro y su gasto es lo que él me compra. Con lo cual, esto que está acá, H menos X, es el ahorro externo. Esto lo hemos definido en las cuentas de flujo y stock. Entonces, en última instancia, la suma del ahorro privado, del ahorro público, del ahorro externo, es el ahorro total de la economía, que en equilibrio tienen que igualar a la inversión. El modelo se sigue llamando IS. La inversión sigue siendo igual al ahorro, nada más que ahora hay ahorros de distintos agentes. Ténganlo presente y se construye a partir de esta idea.
Bueno, vamos a deducir entonces. Estas son mis 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, mis 11 ecuaciones. El equilibrio me decía que el ingreso tiene que ser igual al gasto y lo voy a resolver por igualación. El ingreso es consumo, ahorro, impuesto. El gasto es consumo, inversión, gasto, exportación neta. Es decir, voy a reemplazar del lado izquierdo y del lado derecho de la condición de equilibrio, de manera tal de que me quede así. ¿Por qué me va a quedar S más T? Porque está consumo y consumo, entonces se tacha el consumo y me queda ahorro más impuesto igual a inversión más gasto más exportación neta. Lo único que falta es el consumo. Como está en las dos partes, se tacha. El ahorro es el complemento del consumo, ¿sí? Luego de que el individuo pague impuestos. Entonces, es el complemento del consumo al ingreso disponible. Y el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. Entonces, en la segunda línea yo voy a decir, el ingreso menos los impuestos menos el consumo es el ahorro. Es ese. Entonces, en lugar de poner ese, voy a poner lo que le queda al individuo después de pagar impuestos y de consumir, lo que le queda de ingreso, más los impuestos. Bueno, ahí verán que impuesto con impuesto se tacha. Entonces, sigamos construyendo. El consumo tiene una forma tal que depende de una parte autónoma y de una parte que depende del ingreso disponible. Es decir, voy a poner ingreso menos consumo autónomo más B por el ingreso disponible, que es el ingreso menos los impuestos. Pero los impuestos tienen esta forma de la estructura impositiva, la parte autónoma y la alícuota que depende del ingreso. Entonces meto el signo menos adentro y en la línea 3 me va a quedar más B por Y menos T sub 0 menos T de la alícuota por el ingreso. La inversión, del lado derecho de la ecuación, tiene una parte autónoma y una parte que depende de la tasa de interés. Entonces reemplazo por ello. El gasto público es completamente exógeno. La exportación es completamente autónoma, X0. Y la importación tiene la forma que estuvimos analizando. Entonces voy a poner menos la importación autónoma, la parte que depende del ingreso disponible y la parte que depende del tipo de cambio real, antecedido por el signo menos. Hay que tener mucho cuidado acá con los signos, porque como son tantos términos y tantos corchetes y paréntesis, se nos puede complicar un poquito. ¿Cómo resolvíamos las ecuaciones para resumirlas? Por un lado el ingreso, por el otro lado todo lo autónomo y por otro lado la tasa de interés y el tipo de cambio real ahora. Entonces tenemos estos tres grupos. Bueno, ahí está el grafiquito que dice, tengo que meter el signo menos adentro del corchete y después tratar de agrupar los componentes autónomos. Bueno, entonces, si desando o saco el corchete, meto el signo menos adentro del corchete y agrupo del lado izquierdo todo lo que es el ingreso y del lado derecho todo lo que es autónomo y por otra parte el tipo de cambio real y la tasa de interés, por favor hagan el ejercicio. ¿Sí? No, no es más que reemplazar un poco y ser ordenado. Fíjense lo que voy a tener. Consumo más inversión más gasto. Autónomo, todos ellos. ¿Mm? Menos la parte impositiva, B por T sub 0, más la exportación autónoma, menos la importación autónoma. Todos los componentes autónomos de la ecuación de comportamiento están acá. Los que suman y los que restan. Con el hecho de que el consumo, la inversión, el gasto, la exportación y la exportación suman. Los impuestos y la importación restan. ¿Por qué? Porque los impuestos y la importación son filtraciones. Lo bueno de esto es que los impuestos siguen multiplicados por B y la importación no, con lo cual voy a tener
un solo multiplicador de los impuestos. Saco factor común H1, lo trabajo un poquitito y me va a quedar de esta forma. Menos H1 por el ingreso disponible, que es el ingreso menos los impuestos, menos H2 por el tipo de cambio real, más la sensibilidad por la tasa de interés. Operando el segundo término, voy a juntar de nuevo el autónomo, voy a meter H1 dentro del paréntesis en la última línea y me va a quedar H1 por T sub 0 menos H1 por Y por 1 menos T menos H2. Ahora, tengo Y multiplicado por H1 y por 1 menos T, lo tengo que pasar a la primera parte de la ecuación para juntar y me va a quedar del lado izquierdo Y menos B por 1 menos T más H1 por 1 menos T. B por 1 menos T, yo ya lo había analizado cuando presentamos al Estado como un partícipe más. Decía marginalmente, ahora tengo que restar la alícuota. Y fíjense que también le va a pasar a la propensión marginal a consumir bienes importados, H1. Le tengo que restar una alícuota impositiva. Ahora, tengo Y por menos B por 1 menos T por Y, más H1 por 1 menos T por Y, saco factor común, Y, y después saco factor común en grupos, 1 menos T. Y me va a quedar, bueno, si lo siguen trabajando, voy a despejar Y, así, saqué Y en la segunda parte, y después lo voy a pasar dividiendo. Fíjense cómo me quedó la IS. Ahora, tengo la abscisa al origen de la curva, o la ordenada al origen de la ecuación, que agrupa todos los gastos autónomos. A ver si esto lo marca. Bueno, en el primer término que está sumando, en el numerador, consumo, inversión, gasto y los que están restando. Y fíjense que la resta de los impuestos ahora tiene en cuenta las dos propensiones marginales a consumir. La propensión total menos la propensión de bienes importados. ¿Por qué? Porque lo que me va a afectar va a ser la propensión marginal a consumir local. Más la exportación menos la importación. Después tiene una parte que depende del tipo de cambio real y una parte que depende de la tasa de interés. Entonces, dos cuestiones. La ecuación presenta ahora tres variables. Esto va a ser un problema porque no voy a poder ni graficarla ni resolverla. Entonces, lo que voy a hacer en un primer análisis es suponer que el tipo de cambio real está definido de manera autónoma o exógena. Con lo cual, si es un gasto autónomo más, podría agruparlo con el primer término. Le pongo un sub cero abajo. Y esta es la manera de presentar la ecuación de la IS como veníamos trabajándola. Ingreso, tasa de interés. ¿Sí? Ojo con esto, porque en los libros se juega mucho, y nosotros también lo hacemos, de ¿y qué pasa si lo que dejamos autónomo o exógeno es la tasa de interés? Entonces voy a tener una IS, nivel de ingreso, tipo de cambio real. Lo puedo hacer porque ahora tengo tres variables. Ahora, fines comparativos, y ya que estamos llegando a este momento, lo que vamos a hacer es suponer el tipo de cambio real exógeno, autónomo, con un sub cero, de manera tal de que la IS, un parámetro más, de manera tal de que la IS siga siendo ingreso tasa de interés. Entonces ya lo puedo agrupar con el resto de los términos exógenos y ahora viene el problema, que es cómo interpretar cada uno de esos movimientos y los multiplicadores. Bueno, los parámetros van a ser B, H1, T, G, los que acompañan a las sensibilidades de cada una de la ecuación de comportamiento. Y, quiero llegar rápido para no perder, bueno, sigo teniendo una pendiente negativa en la curva IS,
¿Y cuál es el multiplicador acá? ¿Cuánto era el multiplicador del modelo elemental? ¿O cómo era? El multiplicador del gasto. Del gasto. ¿Cómo era en el modelo? ¿Mm? Perfecto. ¿Sí? En el modelo elemental, cuando no existe el estado, era 1/1 menos b. Cuando existe el estado es 1/1 menos b por 1 menos t. Y cuando existe el estado y el sector externo, bueno, 1/1 menos b menos h1, fíjense que a la propensión marginal a consumir le resto la propensión marginal a consumir bienes importados. Entonces, b menos h1 es la propensión marginal a consumir solamente bienes de acá, bienes nacionales, porque estoy analizando el ingreso local. Entonces, 1 menos b menos h1 por 1 menos t. Es como si estuviera haciendo un neto de las propensiones marginales a consumir porque tengo un agente adicional en la economía. Bueno, más o menos lo que estamos diciendo acá. Acá va a aparecer el multiplicador. Ahí está. 1/1 menos b por 1 menos t. Deducción gráfica de la curva. Y con esto terminamos. Recuerdan que lo que hacemos es graficar lo mismo que obtuvimos por ecuaciones. Entonces, en el gráfico auxiliar, yo voy a tener la tasa de interés y el ahorro, los impuestos, la importación, la inversión, el gasto y la exportación, con aquella idea de filtración y de inyección. De acá, lo único que depende de la tasa de interés es la inversión. Por ello, va a tener una pendiente negativa la recta de inversión. La relación inversa, tasa de interés, inversión. Nosotros habíamos dicho que si a la inversión le aumento el gasto público, le inyecto gasto público, lo que va a suceder es que la recta de inversión se desplaza en forma paralela, en una distancia perpendicular que es de tamaño de esa inyección de gasto público. Ahora tengo una inyección adicional, que es la exportación. Si le inyecto exportación, a su vez, esta recta se va a desplazar un poco más allá. ¿En qué distancia? En la distancia perpendicular de la inyección de la exportación. Entonces tengo las inyecciones, inversión, gasto, exportación. Por otro lado tengo las filtraciones. El ahorro no depende de la tasa de interés, sino que depende del nivel de ingreso, con lo cual va a ser completamente inelástico a la tasa de interés. Si yo defino el ingreso Y1, voy a obtener un nivel de ahorro, porque el ahorro es una función del ingreso disponible. Los impuestos tienen una parte autónoma y una parte que depende del ingreso. Y la importación, como toda función de consumo, tiene una parte que depende del ingreso. Con lo cual, cuando yo defina el ingreso como Y sub 1, voy a poder encontrar un valor para el ahorro, para los impuestos y para la importación. Y a esa curva le voy a llamar la curva de las filtraciones o la recta de las filtraciones, que es esa que está ahí. S1 más T1 más H1, haciendo referencia a que todos dependen de Y sub 1, ese nivel de ingreso. Luego, la inversión total es igual al ahorro total cuando la tasa de interés es I1, con el punto de equilibrio E1. Y hacemos lo mismo de siempre. Si se modifica el nivel de ingreso, se desplaza S más T más H,
y ahora necesito una tasa de interés más baja, que me da un punto de equilibrio de 2, que extrapolado llega a otro punto, y así sucesivamente. Con Y3, otro punto más, y voy a encontrar los infinitos puntos donde la tasa de interés y el nivel de ingreso mantienen en el equilibrio el mercado de bienes y servicios, o el mercado real, cuando el tipo de cambio real es considerado de manera exógena. Porque si no, yo tendría que tener un tercer eje de volumen o algo tridimensional, donde a su vez el tipo de cambio tendría que tener cada uno de los infinitos valores que puede tener. Lo que yo hice para trazarlo en este eje de dos rectas es suponer que el tipo de cambio real toma un valor. Bueno, ahí está. La aclaración. Y el multiplicador del gasto. Con esto sí los dejo. El multiplicador del gasto público, el multiplicador del consumo autónomo, el multiplicador de la inversión autónoma, el multiplicador de las exportaciones autónomas. Dicho de otra manera, todos los multiplicadores del gasto que suman, entre comillas, van a ser iguales. 1 sobre 1 menos B menos H1 por 1 menos T. ¿Sí? Y además del multiplicador del gasto autónomo, bueno, esta es la explicación, voy a tener el multiplicador, ahí está, todos los multiplicadores de los gastos que suman son iguales, voy a tener el multiplicador de los impuestos, pero con la diferencia de que el multiplicador de los impuestos es el multiplicador del gasto multiplicado por la propensión marginal a consumir bienes nacionales, es decir, B menos H1. O dicho de otra forma, B menos H1 sobre 1 menos B menos H1 por 1 menos T. Si yo lo saco para el costado B menos H1, me queda 1 sobre 1 menos B menos H1 por 1 menos T, que es el multiplicador del gasto. Luego, el multiplicador de los impuestos es el multiplicador del gasto corregido por la diferencia entre la propensión marginal a consumir todo menos la propensión marginal a consumir bienes importados. Dicho de otra manera, el multiplicador de los impuestos es el multiplicador del gasto por la propensión marginal a consumir bienes de origen nacional, porque es lo único que me importa, lo de acá, porque está afectando aquí. La propensión marginal a consumir bienes importados se refiere a bienes que están en el resto del mundo. Bueno. Exploren un poquitito, por favor, las ecuaciones. Pueden parecer un poco complejas, pero si siguen este razonamiento, van a encontrarle la vuelta de que el gasto expande el ingreso y que los impuestos lo contraen. Perdón, que un aumento del gasto expande, un aumento del impuesto lo contrae y viceversa. Bueno, muchas gracias y nos encontramos el próximo martes.